no se pueden justificar diciendo que hay fuentes que revelaron unas supuestas interceptaciones, porque el presidente de la República bajo ningún concepto podría tenerlas en su poder. Y si las tiene en su poder, sabe que son reservadas y no las puede divulgar ni conocer. ¿Vieron lo de Papá Pitufo anoche? Sí. Una cosa... Fuerte revelación de Noticias Caracol. Hoy, no, hoy el señor Lemus en diferentes medios de comunicación, bueno, yo lo escuché en la Radio Azul y realmente, un señor totalmente cruzado de manos, o sea, que realmente niega todo lo que dice. Le decían, pero aquí está la grabación y demás, o sea, ahí la gente no lo está reclamando, o sea, muy fuerte lo que está pasando, las acusaciones también que hace el presidente Gustavo Petro, que es del DNI, hay gente que está filtrando esa información y que no quiere que el señor Pitufo llegue a Colombia, hay otros que dicen que Petro no tiene interés de que llegue a Colombia, o sea, que siga en Portugal, que llegue a Colombia, pero que no llegue a Estados Unidos porque lo pueden balar, o sea, pero realmente vemos todo el mal. contexto, ¿no? Para quienes no vieron lo que reveló ayer Noticias Caracol, salieron unos audios en donde se muestran unas reuniones del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, Jorge Arturo Lemus, unas reuniones en varias oportunidades con el abogado de Diego Marín Buitrago, que se conoce más como Papá Pitufo. En los audios de esas reuniones, digamos que se puede ver ofrecimientos de beneficios que Lemus le hizo a el abogado del zar del contrabando para que éste se entregara a las autoridades colombianas, y también pues el abogado ahí habría asegurado que su cliente tenía información muy sensible que acabaría con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esos son los audios pues que hoy están generando polémica, que incluso han dado pie para reclamos de diferentes candidatos. Vi por ejemplo el de Paloma Valencia, que exigió total transparencia, que se investigue, que el DNI responda, que el gobierno Petro también salga a dar la cara sobre estos temas, sobre estos audios, porque pues allí también se estaría hablando pues de una cercanía o de sí, unos encuentros bastante cuestionables entre funcionarios y pues un representante de una persona que está siendo buscada en este momento, ¿no? Sí, y la respuesta del presidente, ¿no? Que pues como que lo intenta justificar. Gustavo Petro lo que dijo hace unas horas es que estos acercamientos sí sucedieron, entonces ya está confirmado que es verdad que hay audios y videos, pero que tenían un objetivo legítimo, podemos decirlo de esa forma, y es que el objetivo era traer a Papá Pitufo a Colombia para que respondiera ante la justicia. Claro, el presidente Petro lo que ha insistido siempre es que ellos lo que quieren, o es el gobierno lo que quiere, es que el señor Papá Pitufo, Diego Marín, pues hable y cuente todo lo que sabe con relación a los favorecimientos que tuvo, por ejemplo, en otros gobiernos y demás, que esto pues también le serviría mucho al gobierno de Gustavo Petro como caballito de batalla para poder también plantear cómo fueron otros gobiernos y no el suyo los que permitieron la infiltración de este señor conocido como el zar del contrabando en sus gobiernos. Pero yo quisiera que pusiéramos la lupa, compañeros, más allá del tema de Papá Pitufo, que es importante, sí, pero eso lo podemos desarrollar después, pero lo que está pasando con la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Jorge Lemus era el director de esa entidad, ya él renunció, pero también se conoció este fin de semana, incluso por el propio presidente Gustavo Petro, que supuestamente la campaña del señor Abelardo de la Espriella estaba conversando con la empresa Thomas Gregg & Sons para que ellos le devolvieran el contrato de los pasaportes en caso de que Abelardo de la Espriella pues sea presidente. Pero más allá de este tema, que también es muy grave, nuevamente volvemos al tema de las interceptaciones, porque cuando el presidente pues da esta noticia, lo que la opinión pública pues piensa o concluye es que ¿cómo así que desde el presidente o desde la Dirección Nacional de Inteligencia se sabe qué es lo que está conversando una campaña? Muy grave estas acusaciones, muy grave todo lo que pasa, digamos, alrededor de esto, y por eso vamos a hablar de eso aquí en De Frente, porque las interceptaciones ilegales definitivamente son una red flag.
Veamos el trino de Petro, en donde justamente pues da a conocer esta noticia en la que pues asegura que hay unos vínculos por parte de Abelardo de la Espriella, de la campaña de Abelardo de la Espriella, con los señores Bautista, que son los dueños de Thomas Gregg and Sons. Veamos el trino, por favor. Es un poquito largo, pero bueno, lo vamos a resumir. Dice: no puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella, intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos y la promesa a cambio de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de la Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre que dejó el gobierno Duque en las finanzas públicas, el mayor empobrecimiento del pueblo en el siglo, y que ahora quiere repetir la mayoría duquista de la Junta Directiva del Banco de la República. Bueno, el presidente sí que mezcla peras con manzanas. Pero bueno, más allá de eso, lo que pues asegura aquí, lo que confiesa, para muchos es una confesión, el presidente, es que él tiene los informes hechos desde inteligencia, de conversaciones de una campaña con unos empresarios, sí, las conversaciones en caso de que existan, porque eso también de la Espriella lo ha pedido, revelen esos audios. En caso de que existan, pues son muy graves, porque no puede ser posible que una empresa como Thomas Gregg and Sons esté negociando el regreso del contrato de los pasaportes a cambio de favorecer a este candidato. Pero también, más allá de eso, lo que se ha dicho es que es grave pues el hecho de que haya estas infiltraciones, si se puede decir así, o interceptaciones. Hay la cuestión, digamos, por ejemplo, Wilmar Mejía, que está señalado de, pues, filtrarle cosas también al gobierno, a Calarcá, alias Calarcá, pues es que también él dice que a pesar de que el Petro cometió una imprecisión... El Petro, ese señor. Sí, pues Petro, o sea, el presidente, bueno, el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, si quieren que digamos Sir, pues realmente que no es que sean ilegales, ¿no? Que hubo una orden judicial, sino que él cometió la imprecisión de decir que fue una información de inteligencia. Pero realmente sí, para hacer hay una orden judicial, dice Wilmar Mejía. Porque para hacer este tipo de cosas, como pasó en el caso Uribe, como ha pasado en otras conversaciones que se han filtrado, tienen que tener una orden. Una orden judicial, sí. O sea, eso tampoco. Porque ahí sí estaríamos hablando. Y lo que dice Paola, es muy grave las dos cosas, ¿no? Que Abelardo de la Espriella esté hablando con Thomas Gregg and Sons y también que pues se esté escuchando las conversaciones de un candidato presidencial, pero hay que decir también que pues si en medio de una investigación sale el nombre de un personaje como estos, pues también, o sea, son cosas que pueden suceder y no implica que porque sea un candidato presidencial no se puedan escuchar. Y que es un deber de la justicia, ¿no? También, como si se identifica o se vuelve necesario o hay un indicio de que se podría estar cometiendo algún delito, pues digamos que sí es un deber de la justicia indagar, investigar y determinar si en efecto se está cometiendo un delito, como pues tú bien lo decías, fue el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que había una presunción de compra de testigos, manipulación y demás, y posteriormente es que ahí se ordenan las interceptaciones. Primero está el error y luego... Solo que en Colombia todo se enrareció, ¿no? Porque Petro venía, bueno, el presidente Francisco Petro Urrego. No, es que tú dijiste el Petro. Eso fue lo chistoso. Sí, tú le puedes decir Petro, pero el Petro suena raro. Bueno, el Petrangas ha dicho que pues he insistido en el tema de Thomas Gregg and Sons, entonces por eso también genera mucho ruido, como en su momento en lo de Uribe, hay que decirlo, pues le estaban haciendo interceptaciones a otro personaje, a un congresista. Dada la casualidad que se confundieron de número y lo chuzaron fue a él, ¿no? Lo interceptaron fue a él. Oigan, y respondió Abelardo de la Espriella en un video también bastante fuerte. Esto fue lo que dijo el candidato de la extrema derecha respondiendo a estas acusaciones que hace el propio presidente, el Petro. El Petrangas. Las interceptaciones ilegales, la campaña difamatoria utilizando pseudoperiodistas prepagos y bodegas de sicarios digitales, los montajes judiciales en estos 8 meses de campaña y la propaganda negra permanente contra mí en medios de comunicación públicos y privados no son otra cosa que señales de pánico, de terror. Saben que voy a derrotar a Cepeda. Saben que puedo hacerlo porque tengo pueblo
y fervor popular, que es lo más importante. También saben que llegará la justicia verdadera, implacable, dentro y fuera de Colombia, para Petro y todos sus cómplices. Porque yo no he venido a conciliar con los enemigos de la República, sino a hacerlos responder por lo que han hecho contra nuestra nación. Petro tiene miedo porque sabe que el tigre llegará a cambiar las cosas. Bueno, inteligencia no puede interceptar sin una orden judicial, es lo que ha dicho el abogado Iván Cancino, quien nos acompaña hasta ahora aquí en De Frente. Abogado Cancino, gracias por conectarse unos minutos con Tercer Canal. Bienvenido. Doctor Cancino, ¿me escucha? Creo que perdimos. Nos dicen que está congelado. Doctor Cancino. Quedo en shock con este video de Abelardo. Con esas amenazas de Abelardo de la Espriella, que ya dijo que va a interponer acciones legales contra el Petrangas, el presidente Gustavo Petro. Entonces hay que esperar a que la justicia hable. Doctor Cancino, ¿nos escucha? Otra vez. Mala señal. Es que va en un carro. Perdido en Soacha, una nueva víctima. Bueno, lo que él decía ayer, aclarando toda esta situación, o bueno, aclarando desde la perspectiva de la campaña de Abelardo de la Espriella, es que justamente inteligencia no puede interceptar sin una orden judicial. Y aquí lo que decía Julián es que Wilmar Mejía ha aclarado pues que si existe esa orden judicial. Sí. Doctor Cancino, ¿nos escucha? Perfectamente. El carro, pero es que está dejando a mi hija en el colegio. Tranquilo. Bueno, por favor, explíquenos, si acá existe una orden judicial, en este caso de los señalamientos que le está haciendo el presidente Gustavo Petro al candidato Abelardo de la Espriella, si sería válido a estas interceptaciones. Claro, desde el punto de vista puramente teórico, claro. Si hay una orden de un fiscal para interceptar un teléfono con unos motivos fundados, es perfectamente válido. Lo sorpresivo aquí es dos cosas. Primero, que la fiscalía rara vez, por no decir casi nunca, utilizaría a inteligencia para esa labor, porque no cumple funciones de policía judicial. Utilizaría a la SIJIN, a la DIJÍN, al CTI, pero a inteligencia no. Y lo segundo es que Paola y queridos miembros de la barra de noticias no se pueden justificar diciendo que hay fuentes que revelaron unas supuestas interceptaciones, porque el presidente de la República bajo ningún concepto podría tenerlas en su poder. Y si las tiene en su poder, sabe que son reservadas y no las puede divulgar ni conocer. No es como un periodista, no es como si ustedes tuvieran las grabaciones. Ustedes tienen protección constitucional, la República no. Sí, justamente, doctor Cancino, usted también ha dicho en este mensaje que puso ayer en su cuenta de X, pues que es muy grave por donde se le mire lo confesado por el propio jefe de Estado. Y hay quienes pues como que ponen esta misma situación al mismo nivel ponen esta situación al mismo nivel de lo que pasó en su momento con las chuzadas, el escándalo de las chuzadas, que fue uno de los más graves en el país. ¿Por qué para usted es tan grave esto que está haciendo el presidente? Ya usted nos explicaba pues que él no puede hacerlo, pero ¿no es más grave el hecho de que estemos hablando de que una campaña se reúne con unos empresarios para pactar un contrato? Claro, te empiezo por el final. Si eso fuera cierto, sería delicado. Pero hay que mirar la legalidad de la interceptación. Pero yo estoy seguro que eso no ocurrió. El candidato ya desde el día de ayer a hoy ha dicho que no conoce a los dueños de la empresa, que jamás ha realizado ni por escrito, ni en privado, ni en público, ningún ofrecimiento de esa índole.
y retó a que se saquen las grabaciones, de talmente que yo le creo a él. Entonces, obviamente que lo que pasó en otros gobiernos es gravísimo, pero supuestamente este era el gobierno del cambio, ¿no? Y el cambio es repetir todas las conductas irregulares a un autor, y lo único que saben decir es que eso es igual a tal cosa. No, esto es delicado, primero porque al parecer no es cierto. Entonces, ¿cuál será el fin con el que se usan estas grabaciones, estas, más que grabaciones, estos informes mentirosos, de ser mentirosos, y que ponen en peligro la vida de un candidato en donde ya existieron graves amenazas contra candidatos de derecha y de izquierda? Entonces, y eso viniendo del presidente de la República es mucho más grave, Paola y compañeros y compañeras. Abogado Cancino, usted acaba de decir que pues pone en duda que la certeza o la fiabilidad de esta información y también habla de los motivos. Yo quisiera preguntarle por eso, ¿por qué cree entonces que el presidente Gustavo Petro está haciendo, digamos que esta denuncia o este reporte? Usted hablaba o veía en sus redes sociales que lo definía como o respaldaba la idea de que esto era un ataque a la democracia, ¿no? Una falta de garantías a la democracia. ¿Cuál es su percepción al respecto sobre los motivos de esta publicación? Claro, la mía es que llevan meses desde el gobierno tratando de legitimar todas las elecciones. ¿Cuál será el motivo? Yo no sé. No sé si es que se ven derrotados, no sé si están preparando el camino, no lo sé, porque eso solo lo sabrán ellos. Pero es un ataque a la democracia porque llevan meses sin ninguna prueba, inventando discursos, diciendo cosas, primero para deslegitimar las elecciones al Congreso, procurador, contralor, MOE, organismos internacionales, fiscalía los desmienten. Entonces ahora saca esto a puertas de una primera vuelta. Entonces eso sí es preocupante porque ¿cuál será la intención? Y lo presento también como una pregunta. Cualquiera que sea la intención pone en riesgo la democracia, porque el presidente de la República tiene un grupo de seguidores, unos fanáticos, y el fanatismo de izquierda o derecha es muy grave, que pueden creerle ese discurso que no tiene sustento, y eso afecta a la democracia y las garantías. Lo mismo que si se hiciera del otro lado, pone en riesgo la seguridad del otro candidato. Por ejemplo, cuando dicen que es guerrillero Iván Cepeda, sin ningún soporte, sin ninguna cosa, también en peligro. Entonces hay que tener responsabilidad con el país, más cuando usted es el presidente de la República. Abogado Cancino, a mí entiendo que usted nos acaba de decir que toca con una orden judicial para que este tipo de interceptaciones sean legales, pero me queda igual un poco la duda de cómo es exactamente este procedimiento. ¿Nos puede explicar, por favor, cuál es exactamente el procedimiento para realizar una interceptación legal? ¿Qué papel juegan la fiscalía, los jueces? Y pues a partir de ahí, ¿dónde está la línea clara que separa una interceptación legal de las chuzadas? Claro, con todo gusto. Es un tema bastante, digamos que para uno que tiene la experiencia es fácil, pero no para todo el mundo lo puede. Entonces voy a tratar de... Lo primero es que tiene que haber una información que conozca la fiscalía de un posible delito, que puede tener relación con la interceptación o no. Entonces aquí o por un anónimo, o por una compulsa de copias, o por una denuncia, alguien denuncia a un sujeto o a varios. La fiscalía empieza y toma esa noticia criminal y mira la línea de investigación y crea un plan metodológico o programa metodológico, que es la ruta de la investigación. Con esa ruta de la investigación da órdenes a Policía Judicial para que verifiquen las personas, verifiquen si existió o no existió, por ejemplo, el contrato o el hurto o la compañía, lo que sea. Y esa Policía Judicial de pronto la van a interceptar estas líneas telefónicas por motivos, que es lo que se llama fundados. El fiscal debe ir ante un juez de garantías de reparto, no lo escoge el fiscal, eso lo reparten, exponer sus motivos, y el juez dice, oiga, si tiene motivos, le autorizo la interceptación por el tiempo pedido,
que pueden ser 30 días, 60, 90, un año y prorrogable por término igual. Y cuando se termine tienen que someter ese informe también a un control posterior de un juez de garantías. Y espías también dirá, ¿se hizo bien hecho o no se hizo bien hecho? Si esa interceptación pasa primero, pues prácticamente que ya su legalidad está dada. Solo se podrá cuestionar mucho más adelante en una audiencia que se llama preparatoria, cuando ya se haya imputado y acusado a la persona, de tal manera que requiere un control previo y posterior de un juez, que es quien autoriza, porque la fiscalía le encontró motivos fundados. Y eso explica la legalidad o no. Chuzadas puede ser, por ejemplo, cuando se hacen sin orden judicial, puede ser cuando las hace una persona no autorizada, o sea, no la fiscalía, sino algún particular o alguna circunstancia, o cuando dentro del desarrollo de la interceptación no se cumplen los tiempos para legalizar eso ante el juez de garantías, cuando se escucha sin orden previa una conversación abogado-cliente, cuando se escucha la conversación de un aforado constitucional. Pero más o menos ese es el camino para que la gente entienda cuándo o cómo debe proceder para interceptar a alguna persona. Muchas gracias, abogado, por esa explicación. Entonces, con base nuevamente en lo que usted nos comenta, está pues el papel de la Fiscalía, del juez. ¿Dónde queda el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia? En este caso, que el presidente Petro dice que son de inteligencia, podríamos estar hablando, o bueno, ¿cree usted que la Dirección Nacional de Inteligencia se está extralimitando y asumiendo funciones de pues policía judicial que no le corresponden? ¿O hay algún marco que justifique su actuación en este caso? Pues mire, objetivamente hablando, con la experiencia mía, no veo un marco que justifique eso. Segundo, en mi amplia experiencia no he visto jamás que la Fiscalía utilice al DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, como policía judicial para escuchar o para observar conversaciones. No está dentro de las funciones del DNI. Tan es así que se dan cuenta, ya hablando en el caso específico, y aparece el señor Mejía a botarle un salvavidas al presidente, diciéndole que no, que él se equivocó con lo de informe de inteligencia, que era por orden judicial. No, el doctor Petro puede equivocarse en escribir trinos o X muy erráticos, muy fallidos por el afán, como nos puede suceder a todos, pero él rara vez se equivoca en algo que es tan claro como una diferencia entre orden judicial e informe de inteligencia. De tal manera que sí debería también, creo, la fiscal no puede decir el contenido de la interceptación, pero sí debería hay una investigación contra quién es y si hubo interceptaciones legales. Yo creo que eso bien contribuiría mucho a que la ciudadanía, que es lo que aquí, con eso no desbordaría ninguna reserva de investigación y se ayudaría mucho a como ponerle los puntos a las IES a este tema de tan controversial. Doctor Cancino, o sea que usted dice que esto de Wilmar Mejía realmente fue una reacción para tratar de salvar un poco pues esto que dijo Petro en el tuit, y si es eso de verdad, pues yo quisiera preguntarle, pues si fuera en el caso contrario, si estaría todo en el marco de la ley, si fuera una precisión del presidente, no una información de inteligencia, sino una orden judicial. Mire, se lo pongo clarísimo, si hay una investigación, si hay un judicial dentro de un plan que expresa motivos, si el fiscal lleva esos motivos fundados ante un juez, si él avala, después de la interceptación se lleva para el control exterior y el juez lo avala, la interceptación en principio con lo que tenemos hoy en día de esos datos, se presume por evento legal. Obviamente faltan muchos espacios porque de verdad existe la grabación, si hay una investigación, si hubo una orden judicial. Lo que es claro es que si es un informe de vigencia, las posibilidades de que eso sea legal son mil. Yo me voy a pensar que más es un blog del presidente de la República
y que eso puede no existir. Por eso le pedimos desde sus micrófonos también fiscalía que no viola la reserva diciendo si está la investigación, si existe la orden del juez y si esos teléfonos, el precandidato y el otro, están pintados. Yo puedo decir, porque con muchas de las situaciones que me han complicado, porque no me sé por qué, porque no puedo decirlo, pero sí le voy a decir una cosa. Interceptar un número telefónico del exterior no lo puede hacer la Fiscalía colombiana sin orden o colaboración internacional. Me explico. ¿Por qué? Porque un Claro, un Movistar, un WOM, el que sea, usted le da la orden a la compañía de que no lo puede interceptar sin que intervenga de una u otra manera mía. Pero cuando usted tiene teléfonos del exterior, se complica muchísimo más, se demora más, porque usted tiene que ir a la compañía que sea del país a pedir la autorización, de tal manera que aquí sí hay muchas dudas sobre si de verdad hay una orden legal de intercepción. Yo tengo mucho, pero la pregunta se la contesto. Si hay motivo de autorización de juez y ratificación de control posterior, es perfectamente legal la interceptación telefónica a lo que conocemos. Doctor Cancino, permítame un momento, Julián. Doctor Cancino, ¿usted es abogado de Abelardo de la Espriella? Yo soy algunos eventos, soy muy amigo de Abelardo y he sido defensor de su presidencial sin hacer parte de la campaña. En estos hechos no he hablado con él, ni he presentado denuncias, ni absolutamente con el candidato. Yo se lo pregunto porque quisiera saber si usted conoce de una posible relación del señor Abelardo de la Espriella con los hermanos Bautista, con Thomas Gregan Sons. Se lo puedo decir porque lo acabo de escuchar en una emisora que creo que es a la misma que se referían ustedes como Azul, diciendo que no los conoce. Que no los conoce. Tengo solo esa referencia, no he hablado con él del tema. Es más, me parecería extraño porque, por ejemplo, el abogado público de esa firma en el tema de pasaportes es una persona que ha tenido muchos tratamientos y debates con Abelardo. Entonces no vería yo tampoco mucho esa relación. Puedo ahí asegurarlo porque no lo conozco, no he hablado con él de eso, que yo conozca no, pero pues obviamente yo no conozco la vida de Abelardo, de tal manera que solo me remita lo en esa misando ahora en el trayecto. Señor Cancino, yo le escuché que usted cree, su hipótesis es que están abonando el terreno para una derrota. O sea, ¿usted cree que esto netamente son interceptaciones de persecución política contra el rival a vencer en la primera vuelta o en las elecciones presidenciales? Pues mire que la pregunta es difícil porque me toca explicársela un poco. Si es dentro de todo el marco judicial, yo no podría decir que es una persecución política, porque todos sabemos que cuando el tema Beiba, etcétera, eso se denunció, de tal manera que el origen de esa investigación no tendría un componente político. Conversación existe, obvio que le están dando un marco. Y lo de anticipar la derrota, no es que yo lo diga con convicción, sino algo pasa. Porque esa insistencia del proceso electoral colombiano, que con falla sigue siendo uno de los mejores de América Latina y del mundo? Nos falta mucho por mejorar, cometemos algunos errores que se han ido revisando, pero es que aquí no solo las entidades del Estado, procurador ternado por Petro, no se les olvide que el doctor El Haj no lo ternó la Corte y el presidente lo tomó para sí, fue y lo ternó. El contralor, obviamente elegido por un Congreso que se entendía que tenía mayorías del gobierno en algunos momentos. El registrador, una persona elegida por 3 presidentes de cortes. La MOE, otras ONGs han dicho que no hay temas de fraude electoral y ellos insisten desde el gobierno. Entonces algo pasa. Entonces sí, para responderle, si eso no es cierto, es gravísimo y claramente política.
que pone en riesgo la democracia y la vida del candidato Abelardo, y toca rechazarlo con todo. Y si eso es cierto en su origen, pues no habría un tema político, pero en el uso de esa presunta grabación, que esperemos a ver si existe, yo creo que no, pues le están dando un manejo político y el presidente no puede divulgar el contenido. No estoy diciendo que llegue por un anónimo, pero ustedes le llega un informe de inteligencia reservado, pueden publicar porque tienen un derecho constitucional, pero el presidente de la República, existe ese informe, así sea con orden o sin orden, está cometiendo presuntamente graves faltas a la ley, porque él no tiene ninguna protección, divulgar un elemento reservado que le llegue a su poder. Doctor Cancino, lo estamos perdiendo y se está dañando un poquito la señal, pero bueno, ya para ir terminando esta conversación, Laura, ¿usted tiene otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta, abogado Cancino, y tiene que ver con pues su opinión acerca de por qué cree que el presidente Gustavo Petro decide hacer este señalamiento en este momento. ¿Usted cree que responde a una estrategia electoral o podemos estar hablando de que es una alerta institucional real, pues de un riesgo institucional? Y también quiero que nos cuente su opinión, pues ya que ha sido, es cercano a Abelardo de la Espriella. Esta mañana yo también lo escuché en una entrevista, él hablaba o se refería a este gobierno como un régimen. ¿Eso tiene algún sustento jurídico que nos diga usted como abogado o también puede ser una exageración política en este momento? Claro, mire, hay una gran diferencia entre hacer política válida y pasar esa norma. Mire, yo por los que creo que Colombia esa prohibición de que el servidor público no pueda hacer política, es que el servidor público de la Colombia es de los pocos países donde puede hacer política por un alcalde, un gobernador o un presidente. Y eso lo que ha generado no es abstención, es inframundo, es alguna corrupción de una u otra manera. Lo que no puede hacer y lo que no se puede permitir es utilizar recursos públicos. Eso es diferente, pero yo creo que ese debate el país lo tiene que dar. Dicho eso, claro que es una estrategia política del presidente, tenga sustento o no sustento, es una estrategia política, para tratar de criticar, desestabilizar a un adversario fuerte, contundente contra el gobierno de Gustavo Petro, que incluso desde mi punto de vista, algunas veces se le va la mano, pero eso es política, irse la mano y otra cosa es poner en peligro una institucionalidad y unas acciones con el deber del presidente de la República. Y para terminar, usted me dice que lo ha llamado régimen. Pues sí, es que nosotros tenemos un régimen. El problema no es la palabrita, sino el adjetivo que se le dé, que es dictatorialitario, narcoestado, etcétera, lo que se quiera hablar. Yo creo que nosotros tenemos un régimen democrático, un Estado social y de derecho. El presidente de la República ha querido instaurar una ideología con la que y no tuvo quórums, no pudo convencer al Congreso y entonces después usted con muchos engaños, actitudes, eso sí, pero que yo comparta que no estamos en una, puedo compartir. Colombia tiene una institucionalidad, Dios gracias, todavía sólida. El presidente Petro también ha atacado las cortes, específicamente al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional, y yo creo que hasta ahora, con también guardadas excepciones, nuestras cortes han mantenido su postulado jurídico de tal manera que si la pregunta es si yo comparto que se diga que no estamos en democracia, no lo comparto. Nosotros tenemos democrático que ha tenido instituciones como el Congreso y las Cortes que le ha puesto coto a las consideraciones o disparates o dilates de nuestro presidente, como lo harían con cuatro mandatarios que tuviera esos comportamientos. Abogado Iván Cancino, muchísimas gracias por su tiempo. No, señora, a ustedes y muchas gracias y felicidades también por ese espacio. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Bueno, pues ahí está entonces, queda planteado el debate, pues porque
sí es grave que se hagan estas interceptaciones, pues que además el presidente publique una información cuando sabe que no puede, constitucionalmente pues no se puede porque esto tiene reserva, pero además, como dice también el señor Wilmar Mejía, pues el error, la imprecisión que tuvo el presidente Gustavo Petro al haber publicado este mensaje no le quita la gravedad a lo sucedido. El problema es que no sabemos si realmente sucedió. El presidente Gustavo Petro, pues, ¿de dónde está sacando que Abelardo de la Espriella tiene unas conversaciones con Thomas Gregan Sons y que pactaron ya las elecciones de este año 2026? Si eso es así, es bastante grave, es muy grave, y por eso también hay quienes están pidiéndole a inteligencia pues que revele los audios de las conversaciones, si es que los audios están. Pero entonces ahí también vendría el debate de si esos audios se pueden revelar, porque si tienen reserva. Que la respuesta fue que Yo no. creo que también hay un tema ahí, y es por qué el presidente está publicando esta información. Es decir, por qué, si es cierto, Exacto. Petro tiene acceso a esta información. Yo creo que ahí también hay otra línea, y es claro, un tema es si la denuncia es cierta, hay que investigar y digamos que ir a la mayor profundidad de por qué Abelardo se estaría reuniendo con estas personas, pero también por qué el presidente tiene acceso a esta información y por qué la revela. Sí, el abogado diría que dijo que en cualquier escenario es una información reservada, es una información que, si bien o hace parte de la fiscalía o hace parte del DNI, el presidente Gustavo Petro no tendría por qué estar publicando. Pero que la respuesta es porque estamos en campaña. Claro, pero eso no lo justifica en No, no, no. términos, pues, Sí, legales no, morales, éticos pero y lo legales, hizo es por no. eso. Lo hizo es por eso. Y yo creo que también da un golpe, porque al electorado lo llama a decir como, uy, ojo, nos van a robar las elecciones, este mañana lo tiene pactado. Claro, reafirma el realmente todo discurso esto. de Petro de Thomas Gregan Sons, pero yo sí creo que ahí sí hay que hacer unos cuestionamientos, y es por qué el presidente está publicando esta información que él no tendría que tener. Sí, es que todo, o sea, lo que dice Paula. Lo O que si la dices tiene, tú. no la puede O sea, hacer. si Abelardo habla con Tomás Gran Canción, muy grave. Que el presidente lo revele, demasiado grave. Que esto no tenga una orden judicial, muy grave. Que tiene Que no sea cierto también Que- sería muy grave. que igual tiene es una- Campaña. Colombia. Sí, sin duda es campaña, pero igual es una información a medias, como pues ya lo hemos visto en varias ocasiones. Petro lanza la bomba, Sí. arma pues el drama. El zaperoco. El zaperoco, yo ya estaba pensando en 1000 madrazos en mi cabeza, fue como no los voy a decir, pero bueno, arma el zaperoco y ya, ahí queda. Entonces también, obviamente es campaña, pero también es campaña que le sirve a Abelardo de la Espriella. O sea, en este momento Abelardo de la Espriella es la víctima, Claro. se está victimizando en todas las Pobrecito. emisoras, en todas las entrevistas. Ya hasta está hablando, se compara a sí mismo con Miguel Uribe Turbay, ¿no? Ah, Ya él sí, que ya no lo está pongan en riesgo. Exacto, como así empezó todo con Miguel Pero- Uribe Turbay y ya sabemos cómo terminó. Esto también es un trampolín electoral para Abelardo de la Espriella, entonces no me parece una jugada tan bien pensada por parte de Total. Gustavo Petro. Uy, Me parece estoy de acuerdo. que se metió un poco un tiro en el pie porque esto no le está saliendo Pero bien. decirle a sus Pero electores déjame que hay hablar. una trampa. Déjame hablar. Entonces, Deja hablar. no le está saliendo muy bien. Y pues acá estamos viendo que esto llega también en medio del escándalo de Papá Pitufo. Entonces es como, pues, ¿hasta qué punto puede ser una estrategia para desviar la Pero esto fue atención? primero. Cortinas de humo. Esto fue Sí, primero. Yo sé, pero Entonces no fue una cortina de humo. pero Porque lo de ¿por qué me Caracol fue dices por que la no? noche. ¿Y tú crees que a Petro no le llega información antes de todo? Pero es que eso fue el presidente. sábado. Pero igual, bueno, en el igual yo transcurso del día. estoy acá lanzando preguntas, o sea, yo estoy lanzando preguntas, estoy lanzando una hipótesis mía que pues son cosas que pasan. Yo no sé si Petro tenía o no tenía la información, yo creo que tú tampoco puedes saber tajantemente si Petro la tenía o no la tenía. Sin duda es campaña, pero creo que también puede ser una cortina de humo porque acá estamos discutiendo si hubo o no hubo chuzadas, pero hay otro tema igual o más delicado, que es el tema de Papá Pitufo y esos supuestos cruces con inteligencia también. Entonces, pues sí, me parece que también es una buena hipótesis. Además, porque se lo preguntábamos al doctor Cancino, y es si se está pensando o si se está viendo que se están excediendo por parte de la DNI en sus funciones, y pues lo de Papá Pitufo sí que lo demuestra, porque ¿qué hace un director de la DNI negociando con un criminal como estos, el zar del contrabando, el señor Diego Marín, beneficios a cambio de hablar? Eso es función de inteligencia, eso lo tiene que hacer la DNI.
ahí también está ese interrogante. Entonces, por eso Sí. es que muchos dicen también, bueno, acá puede haber una extralimitación por parte de los funcionarios en DNI que están haciendo de todo menos lo que les toca, menos su trabajo, ¿no? A mí me parece también muy contraproducente que, si bien parecía como una denuncia muy pues legítima, uno podría decir, sobre un candidato presidencial, sobre una persona que en este momento es importante en el debate público, pues la narrativa también que está quedando es el tema de las chuzadas, ¿no? Regresaron las chuzadas en el gobierno Exacto. Petro, entonces yo sí creo que ahí es un mensaje muy contraproducente, y creo que Exacto. también lo es hacerlo de forma tan imprecisa, ¿no? Es inteligencia, estaba o no con una orden judicial, de quién y por qué el presidente tiene la información. O sea, yo creo que en lugar de ser un ejercicio que buscaba ser transparente, porque uno es lo que pensaría, el presidente Gustavo Petro está denunciando algo que le preocupa, y unas irregularidades, pues digamos que esa limitación, o que sea tan, digamos, despreocupada su publicación, sí genera otra narrativa que yo creo que es muy contraproducente para el Exacto, gobierno. como porque están apresurados. Igual, para también alimentar un poco esta narrativa de que puede ser una cortina de humo, el informe de pues Noticias Caracol tenía respuesta de Petro, entonces todo indica que Petro también ya sabía de pues ese problema de Papá Pitufo. El mismo señor Lemus, porque Pero- él renunció el Exacto. miércoles santo Pero a la dirección cala del en el Ah, electorado. sí, claro. Dos de las tendencias hoy son no al chantaje de Thomas Gregg y el otro Abelardo en peligro. Yo creo que caló en los dos electorados, en los dos capitales electorales, tanto el de Abelardo como el de Petro. Realmente yo creo que Petro también hace esos cálculos, o sea, también que lo diga así, como así, no sepa que pueda victimizar a Abelardo, pero también lo hace el cálculo con algo que también ha venido denunciando el mismo de la Espriella, y es que todo el establecimiento, la mayoría del establecimiento, le está haciendo la campaña a Paloma Valencia. Entonces realmente él dijo como, pues si lanzo esto, no creo que se vayan a defender a Abelardo, porque muchos creen que es el candidato que realmente no puede llegar más que Cepeda, más que Paloma, y también se está viendo un comportamiento en los medios, pues que el mismo Abelardo ha denunciado, ha dicho que están contra él y que ahora pues le están haciendo eco en estas denuncias. Realmente esto es un panorama electoral bastante enrarecido, que realmente deja en evidencia pues cómo se utilizan los diferentes hechos noticiosos solo para esa carrera presidencial. O sea, todo Yo lo que tengamos ahorita tiene un tinte electoral. Pero, gracias, Farid. No, es verdad. Yo sí creo que la renuncia de Lemus al DNI el miércoles santo, pues sí es un indicio de que ellos ya sabían que esto iba a salir a la luz. Exacto. Es decir, de que ya estaban advertidos de que alguna información se iba a filtrar. Qué raro que ocurra esa renuncia unos días antes de que Noticias Caracol saque ese tema, ¿no? Apoyamos comunidades en 26 departamentos y 115 municipios. Una red nacional que demuestra que la paz es productiva. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?